A veces, para avanzar, no necesitamos más promesas. Necesitamos una auditoría. El Salvador ha vivido décadas bajo un hechizo narrativo que nos vendió una mentira envuelta en papel de regalo. Los acuerdos de paz de 1992. Nos dijeron que ese día el país renació, que las armas se callaron. ¿Para qué? Para que hablara la democracia. Y que finalmente el futuro nos pertenecía. Pero tú, mi hermano connacional, que tuviste que dejar tu tierra, sabes que la realidad fue otra. Hoy abrimos las puertas de una investigación necesaria en punto 503. Vamos a decir lo que por 30 años ha sido un tabú para las élites: los acuerdos de paz. Estos acuerdos no reconstruyeron El Salvador, mi hermano. Lo que hicieron fue legalizar una farsa, y te lo voy a demostrar. Fue un contrato de cúpulas firmado a espaldas del pueblo. Acuerdos que no buscaban la justicia, sino la transición de la paz a los negocios. Mientras ellos se daban la mano y brindaban en los salones de lujo, el sistema de exclusión que causó la guerra quedó intacto, blindado por una impunidad que nos robó el país. Esta saga es la auditoría histórica que te debían, el desglose de un engaño que convirtió nuestra esperanza en su botín. Bienvenidos a La Verdad Incómoda. Para entender por qué la farsa de 1992 fue tan fácil vender, primero tenemos que entender de dónde venimos. No podemos auditar el presente sin antes abrir el expediente del siglo XX. Ese periodo donde El Salvador se convirtió en una jaula política. Desde el golpe de 1931 hasta el colapso de finales de los 70, nuestra historia no fue escrita por ciudadanos, sino que por botas militares y chequeras oligárquicas. Fue la era del Partido Único, del PCN, como una maquinaria del control total y de elecciones que eran simples simulacros. ¿Para qué? Para mantener la fachada. En esta saga vamos a desglosar, cómo se construyó ese Estado secuestrado. Vamos a analizar el periodo que va desde el trauma de 1932 hasta el cierre definitivo de todas las salidas políticas con Carlos Humberto Romero. Esto no es un ejercicio de nostalgia, es una autopsia necesaria, porque cuando un sistema le cierra las puertas al ciudadano y convierte el voto en un papel sin valor, el conflicto deja de ser una opción ideológica y se vuelve una consecuencia inevitable. Antes de la guerra hubo un robo sistemático de nuestra libertad, y este será el primer pilar de la farsa que vamos a derribar. Esta auditoría no estaría completa si no te ponemos a ti en el centro. Tú, que hoy nos escuchas desde Los Ángeles, Houston, el DMV, Canadá, Montreal, Australia, Barcelona o Milán, no eres un simple espectador de esta historia. Eres su víctima estructural. Durante décadas, la narrativa oficial te llamó hermano lejano. ¿Para qué? Para suavizar el hecho de que tú fuiste un expulsado. Te fuiste porque el sistema que se pactó en el 92 nunca tuvo un espacio para ti, mi hermano. Mientras las cúpulas celebraban su nueva democracia, miles de salvadoreños seguían cruzando fronteras porque la paz, esa paz de los políticos, no ponía comida en la mesa de tu familia ni garantizaba la vida en los barrios. Lo que nunca te dijeron es que tú te convertiste en el motor que mantuvo con vida esa misma farsa. Tus remesas no solo ayudaron a tu familia, financiaron la estabilidad de un modelo que te dio la espalda. Fuiste la válvula de escape que les permitió a Arena y al FMLN seguir repartiéndose el botín sin que el país estallara por completo. Mira, en punto 503 te conocemos que la verdadera deuda histórica no es entre partidos, es con ustedes, con la diáspora.
Por eso esta saga es para ti, para que entiendas que tu salida no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de un contrato diseñado para ignorarte mientras vivieras aquí y usarte mientras vivieras allá. Es hora de cobrar esa cuenta narrativa. Cuando hablamos de 1992, nos han vendido la imagen de los apretones de manos y las palabras blancas, pero en realidad lo que firmaron fue un contrato de arrendamiento para el saqueo del Estado, donde el ciudadano no era el dueño, sino el que pagaba la renta. Imagínate que firmas un contrato laboral o de renta sin un abogado, confiando en la palabra de quien te lo ofrece, solo para descubrir años después que las letras chiquitas te dejaron sin derechos y sin protección. Eso fue exactamente el pacto de Chapultepec y te lo voy a demostrar. Un acuerdo de cúpulas donde los que antes se disparaban decidieron que se iban a repartir las instituciones bajo la mesa. En esta saga vamos a desglosar ese documento punto por punto. Vamos a ver cómo la famosa amnistía no fue un perdón generoso, sino una cláusula de blindaje. ¿Para qué? Para que los criminales de ambos bandos no enfrentaran la justicia. Verás cómo el rediseño institucional se hizo tan débil y tan a propósito para que los mismos de siempre pudieran saltarse las reglas. No fue una reforma real para transformar El Salvador, mi hermano. Fue una transacción donde las armas se cambiaron por influencias, por plazas y por acceso ilimitado al Tesoro Nacional. Nos vendieron la paz como un derecho, cuando en realidad la estaban gestionando como su negocio privado. Con la firma del contrato y la impunidad blindada, el camino quedó libre para lo que vendría después, el nacimiento de la partidocracia. Con nuestra auditoría vamos a revelar cómo el Estado salvadoreño dejó de ser una entidad de servicio para convertirse en una piñata institucional. Arena y el FMLN, los antiguos enemigos, comprendieron rápidamente que el verdadero botín no estaba en la victoria militar, sino en el control de las instituciones que ellos mismos habían rediseñado para su medida. Veremos cómo la Asamblea Legislativa se transformó en un mercado de votos, donde las leyes se subastaban al mejor postor y las políticas públicas se redactaban en oficinas privadas. A la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía no se construyeron para defender al ciudadano, no, se construyeron para servir de escudos protectores ante cualquier intento de fiscalización. Fue la era de la alternancia sin cambio. Una simulación democrática donde, sin importar quién ganara la elección, el sistema de corrupción y de reparto seguía intacto. En punto 503 vamos a desmantelar esa farsa del duopolio, donde la corrupción no era una falla del sistema, no, mi hermano, sino que era el sistema mismo funcionando a toda máquina, mientras tú, desde fuera, veías cómo se acababan las oportunidades en tu propia tierra. Mira, un Estado capturado por la corrupción no solo roba dinero, también roba presencia. En este capítulo de la auditoría, vamos a analizar el costo humano de una paz que decidió no llegar a los barrios ni a los cantones. Veremos cómo mientras las élites se concentraban en el reparto del botín en San Salvador, el Estado se retiró estratégicamente de los territorios, dejando un gran vacío que el crimen organizado y las maras no tardaron en ocupar. No fue un accidente de la historia, mis hermanos. Fue una consecuencia del diseño. Vamos a desglosar cómo la extorsión se convirtió en el impuesto real para el salvadoreño de a pie, mientras la policía y el ejército de la era de la farsa miraban para el otro lado. O, en el peor de los casos, participaban del negocio. Para muchos de ustedes, el exilio no fue una elección. Fue la única forma de sobrevivir a un sistema que les negó seguridad y justicia social. Vamos a analizar cómo el modelo económico post-paz
se volvió adicto a la expulsión de su propia gente, utilizando el exilio forzado como una válvula de escape para no estallar y como una fuente inagotable de remesas para alimentar el mismo sistema que los echó. En punto 503 vamos a conectar los puntos entre el abandono estatal y el dolor de las familias divididas. Mira, el compromiso de punto 503 no termina con la denuncia, termina con la memoria. Esta auditoría histórica es un tributo necesario y justo para nuestra gloriosa diáspora, pero también para los millones de connacionales que se quedaron en el territorio aguantando el peso de la farsa. Hablamos de miles y miles de salvadoreños que no pudieron escapar, que vieron sus vidas truncadas y sus sueños enterrados bajo un sistema que les falló. Tuvimos generaciones perdidas y un retraso en el desarrollo que no se puede medir con el dinero, sino en el vacío de quienes ya no están con nosotros. A ellos que pagaron el precio más alto de este engaño, les debemos la verdad. Te invito a que nos acompañes episodio tras episodio. Son 8 episodios además de en esta saga. Vamos a revisar los documentos, a cuestionar los mitos y ponerle nombre y apellido a los responsables del colapso de nuestro país. No permitas que la historia la sigan escribiendo los mismos que nos robaron el país, los mismos de siempre, pues. Recupera tu derecho de saber de dónde venimos para entender por qué hoy, por fin, estamos rompiendo las cadenas de ese pasado nefasto. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para la auditoría definitiva de El Salvador. Esto es Análisis 503 y nuestra búsqueda de la verdad apenas comienza. Te veo en el episodio 1.